Hola amigos. El vídeo de hoy es muy interesante y trae dos consejos los cuales pueden ayudar a una persona con una adicción. Deben tener clara una cosa: si la persona no tiene la voluntad de dejar ese vicio, no habrá manera de hacerlo cambiar y que lo deje. Pero hay otros que, viendo que es un problema el que tienen, lo quieren dejar y les cuesta muchísimo poder salir del agujero. Espero que mis consejos algo les ayuden. Cuando una persona cae en una adicción de cualquier tipo es una tragedia. La persona comienza poco a poco, hasta que aquello la atrapa con tal fuerza que le cuesta muchísimo dejarlo. Se siente bien sin darse cuenta de la repercusión del hecho en su vida, en su cuerpo, en su entorno. Cuando comienza no sabe que aquello lo va a atrapar así, e ignorante de su poder, cree erróneamente que lo podrá dejar cuando lo desee. Quien tiene el problema no se da cuenta realmente de ello, en un principio. Pero el tiempo al final le hará ver las consecuencias. ¿Por qué cuesta tanto dejar una adicción? Yo entiendo que aquello que consuma puede contener ingredientes adictivos, pero ¿y aquellas adicciones que no las ingiere el cuerpo? ¿Puede haber un factor que no vemos que influya directamente en que no pueda dejar esa adicción? Lo vamos a ver. La persona que tiene la adicción no se da cuenta del sufrimiento que padecen las personas allegadas a ella. Solo piensa en que desea consumir y hace lo posible por conseguir su propósito. Hay adicciones las cuales son de ingerir alguna sustancia y la familia lo pasa mal porque ve la peor cara de su familiar. Porque está con los efectos de lo que ha consumido o no lo ha podido consumir todavía y sufren al ver su desesperación por ello. Lo pasan muy mal porque ven cómo enferman, su cuerpo se degrada y el afectado no hace nada por remediarlo. Es tal la sombra negra que los envuelve que no les deja ver que se están matando lentamente. Pero luego hay otro tipo de adicciones, como puede ser el juego, apostar dinero, que atrapan a la persona de igual forma. Pero el mal lo sufren al ver cómo se arruinan al perder su dinero o endeudarse por haber pedido préstamos para poder seguir jugando. Y perderlo todo: dinero, familia, su casa. Y si pidió dinero a prestamistas, verse en un problema con malas personas al no poder pagarles. Sé de un caso que apostó su negocio, una carnicería. La persona falleció y no pagó, y fueron a quitarles la carnicería a la familia que la tenía de años. Pero esto es poco comparado con lo que la gente descerebrada puede llegar a apostar. Realmente tienen un problema. Cada uno puede hacer lo que quiera con su dinero, pero no metan en sus líos a personas inocentes, y mucho menos jugar con el pan de la familia. Después tenemos otro tipo de adicciones, como puede ser la pornografía. Esto es algo que es una adicción silenciosa, pero la persona que se engancha a ella le cuesta mucho dejarla igualmente. Lo peor de todo es que crea que la realidad es lo que ve en esos vídeos. La mujer no es un objeto, son actrices, es una película para hombres. Hay muchos tipos de adicciones. Si se dan cuenta, cada adicción está sumida en un mundillo oscuro, donde la gente que la rodea son sombríos, por así decirlo. Son todo prácticas ocultas, que no se van diciendo a los demás, porque en el fondo no están orgullosos de lo que hacen. Y les da cierta vergüenza que sobre todo la familia sepa lo que hacen y lo juzguen. ¿Qué ocurre para que les cueste tanto dejarlo?
He comentado en otros vídeos la influencia de los espíritus en nuestras vidas. Hay seres de luz que nos ayudan y guían. Pero hay seres de oscuridad que lo que desean es vernos caer. Regocijarse en ver cómo nos aferramos a bajos instintos para solucionar nuestros problemas y que no brille nuestra alma. Este es el caso del que les hablo hoy. No saben realmente lo que influye la espiritualidad en nuestras vidas y lo catastrófico que puede llegar a ser si nos dejamos llevar por su incitación. La persona que se deja llevar inconscientemente destruye su vida y en muchas ocasiones la vida de los que le rodean. Una sombra negativa le incita a seguir consumiendo y no lo deja salir de ese oscuro mundo en el que se ha metido. Se preguntarán, ¿y qué son, demonios? No, no son demonios. Son almas de personas que en su vida terrenal fueron adictas a consumir lo mismo que las personas a las que someten. Y sienten placer a través de ellas al verlas consumir, y ambas partes sacian sus bajos deseos. Tal vez no crean esto, pero es la triste realidad. ¿Era destino de la persona llevar esa vida? En un vídeo ya hablé del libre albedrío, la libertad que tenemos de tomar decisiones en nuestra vida. La persona que es adicta a ciertos consumos es porque en su libertad de elección ha optado por consumirlos. Hay ocasiones en la vida que se te presenta la oportunidad por terceras personas de consumir ciertas sustancias. Y es la fuerza de voluntad de cada uno la que debe decir no. Nadie tiene como destino caer en una adicción. Es la persona la que cae en ese hoyo del que después tanto le cuesta salir. Para los familiares de aquel que ya esté metido en ese mundillo, ¿cómo hacemos para ayudarle? ¿Cómo hacemos para intentar alejar esa sombra? Primeramente, ellos deben tener mucha fuerza de voluntad y desear realmente que se marche y dejar esa adicción. Prueben de hacer estos dos sencillos consejos. Pongan un vaso de agua. Junto a él coloquen la foto de la persona y encima de la foto pongan 2 ramitas de romero en forma de cruz, quedando así. Vayan renovando el agua y las ramitas de romero cuando las vean mal. El segundo consejo es que mientras la persona duerme, se acerquen a ella, recen a Dios por su sanación y la rocían con agua bendita. Estos son mis 2 consejos, espero les funcionen. Ya es que les den amor, comprensión y no dejen de hablar con ellos, intentando que se den cuenta de su error y que puedan vivir la vida de otra manera. Algunos se pondrán agresivos, dejen que se calmen y cuando los vean más receptivos, prueben de nuevo a decirles que esa vida no es buena para ellos y que no saben el daño que les están haciendo. Sé que por hacer esto que les digo no van a sanar milagrosamente, pero ojalá que entre la luz del Padre por un pequeño recoveco de su alma y se den cuenta que están desaprovechando su vida. Muchas personas que tienen dones espirituales se les cruza en su vida este tipo de sombras que hacen que se metan en las drogas o el alcohol y torcer su camino de ayuda a los demás. Al consumir y estar metidos en este mundo tan tórrido, hace que su don se duerma y no logren hacer su misión en el camino del bien, consiguiendo la oscuridad su objetivo, entorpecer la misión de esta persona y llevarlo por mal camino. A muchos les tocará reencarnar para hacer lo que no hicieron en esta vida. Deseo que su familiar encuentre y siga el camino del bien. Vea en su vida la luz del Padre y deje la oscuridad. La vida se puede vivir de muchas maneras y las adicciones atrapan y no dejan ser uno mismo. Mucho ánimo.